Amén y amén. Muy buenos días, amados. El Señor Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre glorioso y santo de Jesús, nuestro Salvador. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez junto a su madre Yanesa Dios. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Bien, vamos a continuar el capítulo 19 de Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos a los enfermos los paños y delantales de los cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, estos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. En estos 22 versículos, hermanos amados, del libro de Hechos, capítulo 19, podemos ver detalles muy importantes con respecto al crecimiento y al avance de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, Pablo llega a Éfeso, ¿verdad? Donde también tenemos, hermanos, la carta a los Efesios, y también tenemos en el Apocalipsis, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo, el cual en su carta le habla de las riquezas del Evangelio, de las riquezas que ellos poseían ahora materialmente. Como dice la Escritura, que este es el Evangelio
de los bienes venideros. Muchos esperan las riquezas en este tiempo, esperan producir frutos en este tiempo. Ciertamente hay bendición para todos aquellos que abrazan esta fe, para aquellos que se arrepienten y toman el nombre de Jesucristo las aguas. Pero aquí nos encontramos primeramente, hermanos amados, con ciertos discípulos de Juan el Bautista, y Pablo pregunta si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído, porque ciertamente la palabra no puede mentir y Dios da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Está temblando en este momento, está moviendo la tierra, pero gloria a Dios por ello. Dios da Espíritu Santo a aquellos que obedecen, a aquellos que, hermanos, hacen su voluntad. Por eso el mandato de Pedro: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro confirma este mandamiento con respecto a esto, a la obediencia. Arrepentíos, Hechos 2:38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, ve cómo es la secuencia. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. Por eso la pregunta de Pablo a estos hombres, que les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos respondieron, dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y ahí Pablo le explica diciendo que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Exactamente, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ese era el bautismo de Juan, que no es el mismo bautismo que fue encomendado a los apóstoles. Es totalmente diferente. Muchos confunden esto. Muchos confunden también con el hecho, por ejemplo, de decir: yo acepto al Señor en mi corazón, levantando la mano y no tomando el nombre, obviando este mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? El bautismo, hermanos amados, es un mandamiento. Entonces, todo aquel que cree, ciertamente lo va a tomar cuando le es anunciado correctamente. Porque muchos se bautizan por emoción. Muchos se bautizan, hermanos amados, sin entendimiento, sin arrepentimiento. Y eso no es bueno. La criatura debe entender que necesita que sus pecados sean perdonados y que la única manera de que los pecados del hombre sean perdonados es primeramente procediendo al arrepentimiento, volviéndose de su maldad, porque todos pecamos, hermanos amados, tal como la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y ya están destituidos de la gloria de Dios. ¿Necesita el hombre el perdón de los pecados? Sí, necesita que el pecado sea quitado, y la única manera que el pecado sea quitado es pagándolo. Amén. Entonces, por eso que Pablo le habla, no le pregunta sobre el bautismo, sino que pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. Estos hombres estaban fervorosos. En esto, hermanos amados, se funda la iglesia de Éfeso. Pablo, como siempre, entra en las sinagogas día a día para hablar de Jesucristo, para discutir con los judíos con respecto a la gracia, con respecto a la salvación. Recordemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel, hermanos amados, tenía muy claro que ellos eran salvos por cumplir la ley, ciertamente. Haz esto y vivirás, decía la ley. Pero era imposible. Era imposible que los hombres cumplieran la ley. Quizás muchos cumplían los rituales, como sucede el día de hoy. Tal vez sagradamente vamos a los cultos o hacemos cosas. Pero al cumplir la ley al 100%, es imposible que el hombre la pueda hacer. Uno solo pudo cumplirla, Jesucristo.
Y por eso, hermanos amados, se discutían, dice, pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a quienes, a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amén. Así Pablo, hermanos amados, enseñaba la palabra del Señor. La iglesia iba creciendo en este lugar. Dios bendiga a Elizabeth Pérez y a mi hermano Manuel Cárdenas. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Hacían milagros. Ahora, las señales, los milagros, eran para que la gente creyese. Porque el hombre, lamentablemente, el hombre natural, si no ve, no cree. En cambio, el hombre de fe, la mujer de fe, cree para ver, cree. Y aún estando muchas veces en circunstancias adversas, sigue creyendo, sigue manifestando su convicción, su fe. Eso es lo maravilloso del Evangelio, hermanos amados. Eso es lo maravilloso que Dios nos hace. Luego dice que, hermanos amados, unos hijos de un tal Esceva pretendieron exorcizar a un hombre endemoniado, queriéndole sacar el demonio. Amén. Pero, ¿qué sucede? El demonio le dice a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. La manifestación demoníaca fue contra ellos por querer usurpar un lugar que no le correspondía. Luego, hermanos amados, Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjese, hermanos amados, lo que la palabra del Señor hacía, el poder que tenía para, hermanos, convencer a mucha gente. Por eso es importante la predicación del Evangelio, el llevar a cabo, hermanos amados, la predicación de para que así muchos puedan llegar a la salvación, muchos puedan correr, hermanos, por su salvación, pues para eso Cristo vino, para salvar, amén, a aquellos que necesitan ser salvos. Hoy día no muchos vienen. Hoy día, hermanos amados, la humanidad está entregada a la vanidad, está entregada al pecado, tal como lo dijo el Señor Jesucristo, anticipándose y sabiendo de antemano lo que iba a suceder, porque Él es Dios. Profetiza diciendo que estos tiempos serían como Sodoma y como Gomorra, que serían como los tiempos de Noé, donde si usted examina, hermano, las escrituras, se va a dar cuenta la corrupción, la maldad que había. Por eso debemos escapar, debemos, hermanos, procurar, los que hemos abrazado esta fe, estar listos en todo momento, ya sea si el Señor viene o, hermanos amados, si la muerte nos alcanza. No lo sabemos. El día de mañana, el minuto siguiente, no nos corresponde a nosotros. Pero ciertamente, hermanos amados, Dios nos tiene la puerta abierta. Aquí estos que practicaban la hechicería, la brujería, que es contra, hermanos, la voluntad de Dios, estos trajeron sus libros, trajeron todas estas cosas, hermanos amados, y era una gran cantidad de dinero lo que se ocupaba, hermanos, en hacer mal, en llevar por el camino equívoco a muchos. Pero la palabra de Dios, que traspasó el corazón de esta gente, hizo que ellos se pudieran arrepentir, hermanos amados, y pudieran así también abrazar la vida eterna. Debemos seguir predicando el Evangelio, sí, así como lo hacía el apóstol Pablo, en cada lugar, poniendo la bandera del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, es la salvación para el hombre.
la esperanza para aquellos que están en la droga, en el alcohol, en la borrachera, en la prostitución, ya sea diferentes pecados. El Evangelio es la esperanza para todo hombre en esta humanidad. Porque un día Dios pedirá cuenta a cada cual por su vida. Esta es la oportunidad que Dios da, hermanos amados, para que el hombre pueda ser salvo. La iglesia de Éfeso, una iglesia, hermanos amados, que creció. Dios la hizo crecer abundantemente. Dios la hizo prosperar en cuanto, hermanos amados, a gente. Pablo, uno de los fundadores de esta iglesia, con todos los discípulos, fueron trabajando. Después tenemos la carta a los Efesios, donde el mismo apóstol Pablo, en el Espíritu Santo de Dios, revela las riquezas de la iglesia, diciéndole que Dios le había enriquecido con todo y en todo, hermanos amados. A ver si podemos alcanzar a leer un poco. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué maravilloso es poder ser un hijo de Dios. Siéntase contento, no orgulloso. El orgullo no es de los hijos de Dios, pero siéntase feliz y siéntase un bienaventurado de pertenecer a esta familia, a la familia del Santo, a la familia del Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que esta jornada, hermanos, sea una jornada llena de su presencia. Y que todo lo que hagamos, sea para la gloria de su nombre, en su nombre. Eso quiere decir que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, es eso. Que todo lo que hagamos sea para glorificar este nombre que es por sobre todo nombre. No se olvide, hermanos amados, de tomar la palabra de Dios, de escudriñarla, de vivirla. Amén. Cada día. Que el Dios de paz le bendiga en esta mañana. Ya nos sorprendió la hora. Hermanos amados, se nos movió un poquito el piso. Amén. En esta mañana, Dios sabe lo que hace. Amén. Así que un abrazo para toda la zona sur, norte y para todo este país. Que Dios nos guarde en este día para poder enfrentar esta nueva jornada, ya sea de trabajo, de estudio, quiera lo que quiera que hagamos en este día, Dios sea con nosotros, guardando nuestra alma. Será hasta mañana. Continuamos mañana con la mitad de este capítulo, para así, hermanos, concluir con este capítulo 19. Bendiciones. Jesús le